FM 89.1, Radio Universidad. Recurrimos a Carlos Delfrade, que es colega, además de diputado de la provincia de Santa Fe y escritor político argentino, que siempre nos ayuda a entender o a tratar de entender lo que está pasando en una de las ciudades más importantes del país. Carlos, ¿cómo va? José, Walter, Luz y Jorge saludan desde acá. Sí, ¿cómo le va? Buenos días. Le voy a pedir al operador si me puede levantar el volumen del retorno, si es posible. A ver, ahora si nos escucha un poquito mejor. ¿Ahora estamos mejor? Ahí estamos un poquito mejor. Perfecto. Bueno, decíamos que siempre recurrimos a usted y generalmente recurrimos por temas similares, ¿no? Que tienen que ver con esto que está pasando en Rosario. Hoy por ahí el apellido Messi lo que hace es potenciarlo, ¿no? Amplificarlo al mundo, pero es algo que se viene viendo, ¿no? Sí, yo creo que lo de Messi en realidad nos mete en otra esfera de lo que venimos soportando hace mucho tiempo, que es la dimensión política de los atentados narcopoliciales. A mí me parece que empezamos a ver una especie de desestabilización política en este tipo de atentados con tanta masividad comunicacional. Lo de Messi, por supuesto, ni siquiera lo que lo hicieron habían pensado que iba a tener semejante repercusión internacional, pero ahora, por ejemplo, hoy a la madrugada, balear una escuela tiene más el objetivo de mensaje político mafioso que mensaje mafioso en sí, es más político que mafioso, por eso me preocupa quienes están actuando hoy detrás de estos grupos, que insisto, son narcopoliciales, que hace rato han tomado ciertos barrios en determinados horarios, como lo ha definido en su momento la justicia provincial, como si fueran gobiernos de facto, en donde establecen las relaciones económicas, laborales, incluso de viviendas, porque usurpan y después ofrecen alquiler lo que ha sido usurpado, y hasta las cuestiones de fiestas, porque hacen bailables los fines de semana para después captar chicos. Así que me parece que la gran cuestión pasa por recuperar el control político de los barrios. No es una cuestión militar, es una cuestión política, y eliminar los nichos de corrupción de los grupos policiales que en lugar de subirse a un patrullero para cuidar a la gente, lo hacen para cuidar los búnker y los lugares de venta o alquiler de armas. Este es, claro, hoy me parece a mí el nudo más profundo de lo que nos está pasando. Claro, porque digo, como muchos dicen, lo más fácil es militarizar la zona y decir que llegamos a gendarmes y no sé qué. Sí, pero eso es sí. El sinónimo de fracaso y genocidio, claro, fíjese lo que pasó en México, en Colombia y Brasil. Claro. Ahora el tema es que hay una trama ahí que es imposible de desarmar si no se toma en serio desde la política y sobre todo combatiendo política, policía, digamos, hay como que hay una gran trama que hace que unos y otros sean cómplices, ¿no? No, y después decir con exactitud qué es lo que pasa, porque si justamente el narcotráfico es un tema militar, chau, sonamos porque ahí lo estamos cerrando. No es un tema militar, el narcotráfico es un negocio y también el contrabando de armas es un negocio, con lo cual para cortar un negocio hay que cortar la circulación del dinero que genera ese negocio. Y la circulación de dinero, tanto del narcotráfico como de la cuestión de las armas, no se para con una tanqueta, no se para con un dron. Eso se tiene que parar con decisiones de allanar los bancos, las empresas que terminan lavando ese dinero. Eso me parece que es fundamental. Ahora, en el corto plazo, hay que ir a los barrios en donde las comisarías históricamente fueron cómplices de las bandas, insisto, narcopoliciales, para poner a alguien civil, con poder político representando al municipio de Rosario y a la provincia de Santa Fe, para justamente apoyar a los que realmente hacen bien las cosas y separar a los que hacen mal. Eso estoy seguro que en el corto plazo, en un mes, hace que la gente tenga un poco más de tranquilidad en esos barrios. Carlos, te iba a consultar sobre una frase que dijo Aníbal Fernández, que Rosario tiene este problema hace 20 años ya, y cuáles te parecen que fueron las mejores medidas o las que funcionaron en este último tiempo que se tomaron y que habría que profundizar ahí. Para mí las mejores medidas fue cuando el Estado se metió de forma virtuosa en los barrios, es decir, cuando empezó a construir nuevos nexos de trabajo, educación, cultura, alegría y deporte. Cuando eso se estableció con distintos gobiernos provinciales, con distintos gobiernos municipales, la cosa mejoró. Pero después, cuando eso quedó desarticulado, especialmente desde la pandemia para acá, y siguieron apareciendo las armas,
ahí empezamos a ver de nuevo el Estado corrupto. Yo creo que es una soncera hablar de ausencia del Estado, sino que hay un Estado corrupto a través de fuerzas policiales que trabajan para los narcos. Entonces me parece que hay ciertas partes de ciertos gobiernos municipales y ciertos gobiernos provinciales que fueron más importantes. Hubo un plan ABRE en su momento que fue muy interesante, pero lo que nunca se pudo hacer, especialmente del 2013 en adelante, fue sacarte a los nichos de corrupción de encima. Ese es el debe que tienen las fuerzas políticas provinciales que han gobernado durante los últimos 40 años. Pero digo los 10 últimos porque la sangre derramada, borbotones como la que estamos viendo ahora, empezó el 26 de mayo de 2013 cuando lo matan al pájaro Cantero, que era el líder de los monos, que era un tipo tranquilo, muy inteligente, que no quería matar por matar, pero cuando lo mataron a él empezó esto tan tremendo que estamos sufriendo casi todos los días. En ese momento eran los monos, ahora, en los monos y cuántos Los monos, más? claro, y hoy están divididos en 6. Imagínate que el problema se ha ramificado. Eso preguntaba, ¿son 6 grandes bandas las que hay? No, bandas, yo conté 34 en el último informe que hice en la legislatura provincial, pero yo estoy convencido que son mucho más, son casi te diría el doble. Yo pude demostrar lo que yo pude demostrar, pero me parece que deben haber por lo menos 60, porque son pequeñas pandillas. Yo por eso digo que todavía aparte hay una esperanza muy concreta, porque estos son grupos narcopoliciales barriales, no son carteles. Claro. Entonces me parece que recuperando desde la política de los barrios, la cosa se puede configurar de otra forma. Bien. Ahora, pregunto, ¿es todo consumo interno o el negocio es la hidrovía, sacarlo, mandarlo a otro lado? No, al revés. Lo que se va por la hidrovía, que es la exportación a otros lugares, las sobras de eso, lo que cae de eso, que serán 50 kilos de una tonelada, es lo que termina generando esta matanza. O sea que hay un consumo muy grande acá. Vos tenés en cuenta esto, el primer cargamento de 200 kilos de cocaína llega al puerto de Rosario, una zona franca de Bolivia, el 24 de abril de 1978, 200 kilos de cocaína por un negocio que hizo la dictadura de Videla con la dictadura de Banzer. Desde entonces hasta acá la ruta del Paraná es una ruta de exportación de bandas de distintos lugares de América del Sur, de Colombia, de Brasil, de Paraguay, de Bolivia, y que usan la vía del Paraná porque es la más importante. Ahora, las sobras de eso, los remanentes, insisto, que pueden ser 50, 100 kilos, es lo que termina generando un altísimo consumo y este negocio del narcomenudeo aquí, o lo que la DEA llama el microtráfico. Siempre se dice que sí, que es un lugar de paso y demás. Evidentemente no, hace rato que no lo somos. Hace rato que no lo somos. Y no en el 2007 la Argentina empezó a ser la importadora de efedrina porque México fue sancionado por Estados Unidos y Canadá y le empezamos a exportar efedrina a los grupos narcos mexicanos y por eso tuvimos el secretario de lucha contra el narcotráfico, José Ramón Granero, procesado por haberle vendido 2 toneladas de efedrina a los narcos mexicanos. Con eso los narcos hacían con esa efedrina la metanfetamina que es consumido en el principal país consumidor del mundo, que es Estados Unidos. A partir de ese momento se democratiza el consumo en la Argentina, nos convertimos en plataforma de exportación y a partir del 2012 somos terceros exportadores de cocaína de América al mundo, séptimo en marihuana y a partir del 2016 segundo en metanfetamina. Hace rato que no somos solamente país de paso, no lo somos. Volviendo al tema Messi, a ese hecho puntual, sí. Cuando acusan al intendente de ser narco, ¿por qué lo hacen? ¿Simplemente para...? Yo creo que ahí aparece esto que yo te decía antes, que hay una línea de desestabilización política que empieza a verse en esto. Hay una... Yo no formo parte del grupo de Pablo Hacking, pero sí lo conozco desde hace muchos años y veo que ese es un ataque frontal casi con una línea muy concreta de desestabilización política. Así que detrás del atentado, el que usa políticamente la comunicación del atentado de esa manera, lo usa para desestabilizar políticamente. Puede ser, pero no solamente a él, sí, sino todo lo que está pasando en Santa Fe. Puede ser también que ese atentado no lo hayan hecho narcos. Lo hicieron narcopolicía, porque puede ser que hayan sido policías incluso, pero forman parte de la misma estructura seguro. Claro. Y después hay aprovechamiento. Claro, después hay aprovechamiento perdón. político también, ¿no? De la situación. No, sin duda. Por eso lo hemos visto, claramente. Viajaron muchos a Rosario. Lo hemos visto. Sí, exactamente.
Sí, sí, incluso Larreta dijo que si es presidente va a poner el Ministerio de Seguridad en Rosario. Cualquiera, cualquier cosa. Cualquiera. Perdón, la época... como si eso fuera garantía de algo. Por eso, pero la época de Bullrich, ¿fue diferente? ¿Disminuyó el narcotráfico? No, se llenaron las cárceles de chiquitaje, como siempre ha hecho el PRO. Y además hizo algo peor el PRO, que fue sacar al SENASA del control de los puertos privados, y por eso por los puertos privados entra y sale cualquier cosa. El año pasado, por terminar Puerto Rosario, que todavía está manejado por Vicentín, iban a salir 3 toneladas de cocaína. ¿Cómo? Perdón, me mareé, pará. ¿Cómo Vicentín tiene algo que ver con esto? Sí, terminar Puerto Rosario, manejado por Vicentín, el año pasado, por una serie de procedimientos de la DEA que me llama mucho la atención, algún día lo hablaremos, pero lo que sí desarticularon 3 cargamentos que en total eran más de 3 toneladas de cocaína y van a salir de ahí, de Vicentín. Qué locura, ¿no? ¿Y ahí hubo responsables? ¿Se llevaron a alguien detenido así o nada? Sí, a los que manejaban la grúa. ¿Viste cómo pasa con los camiones, que los llevan presos a los camioneros? Acá los que manejaron la grúa para cargar los barcos. Sí. Perdón, una más, la última. ¿Y la justicia qué? No, la justicia federal durante muchos años fue cómplice en Rosario. A partir del 2016, 2017 empezó a cambiar porque hubo gente que vino a laburar en serio, pero para que te dé un claro ejemplo de lo que te digo, las principales bandas de Rosario, los Monos, Alvarado, fueron desarticuladas por la justicia provincial cuando no era su jurisdicción y lo hicieron bajo la figura de asociación ilícita e investigación de asesinatos. Sí, la gran Al Capone, ¿no? Más o menos. Exactamente. Viste, cuando antes hablabas de cuál para vos sería la mejor solución, ¿tiene que ver un poco con lo que propone Gustavo Petro en Colombia también? Porque en estos... Bueno, ellos no saben mucho de esto, saben muchísimo de esto. Petro es un fenómeno, pero más allá de eso, sí, lo que yo creo que hay que recuperar los barrios de la política, sin lugar a dudas. Porque lo militar solamente ayuda a que la cosa sea peor. Claro, en estos días viste que tuvo mucha exposición lo de Bukele, ¿no? Y lo de la cárcel de Bueno, pero eso es nazismo en un país que el capitalismo ha sido despiadado, ha sido saqueado. Dentro de poco se va a cumplir un nuevo aniversario del asesinato de Oscar Arnulfo Romero, aquel sacerdote que denunciaba lo que era la represión en El Salvador, directamente vinculado al negocio del empobrecimiento del pueblo a favor de las multinacionales. Consecuencia de todo esto es este muchacho que se comporta de esta manera fiera contra estas partes de las maras, al mismo tiempo que sigue empobreciendo su pueblo. Es nazismo. Estamos hablando con Carlos del Frade. Carlos, ¿escuchaste lo que dijo Bernie? Sí, algo escuché. A ver, acá escúchalo, porque de paso la gente que no lo pudo oír, lo ponemos unos segunditos. No me sonroja decir que yo creo que Bukele me copió lo que tengo en la cabeza. Mira. No tengo ninguna duda. En este país donde liberan a los delincuentes porque tienen miedo de que se contagien del coronavirus, me va a decir si esto es posible, es un chiste. No tengo duda que a mí no me temblaría el pulso. Hasta tengo el lugar y todo donde lo haría, y cómo lo haría y de qué manera lo haría. Eso me da vuelta por la cabeza todos los días a las 5:30 de la mañana cuando me levanto a trabajar. Bueno, ahora lo escuchaste. Temprano, ¿no? Para pensar. Sí. Me da mucha pena. Me da mucha pena que forme parte de un gobierno de origen popular y que reivindique maniobra del nazismo. Mucha pena. También habló Sabrina Frederick, que fue ministra de Seguridad, y pidió de alguna manera la colaboración de Messi en estos temas. Claro, más que nada para el desarme. Tiene razón lo que dice. Ahí está, es muy interesante, pero acá lo tengo también. No sé si está en la cabeza de Messi. A ver. Hay que hacer muchas cosas y hay que hacer algunas cosas preventivas, como por ejemplo planes de desarme. Te digo, acá sería súper interesante que Messi colaborara en eso, ¿no? O sea, que su ciudad, es una idea que teníamos nosotros en el ministerio que nunca pudimos llevar adelante, pero que haya un plan de desarme con, obviamente, una contraprestación de distinta índole. Habrá que evaluar. Esto se hizo en Argentina en la época de Cristina. Bueno, ahí está parte de lo que decía. Ahí Sabina, cuando estuvo a cargo del Ministerio de Seguridad, ¿intentó hacer algo distinto en Rosario? Sí, lo que pasa que
La situación también la desbordaba, me imagino que no debe haber tenido toda la capacidad de mando que ella hubiera querido, me da la sensación, porque aparte del nivel de corrupción que nosotros tenemos en la Policía Provincial, debe darse de igual manera en las Fuerzas de Seguridad Nacionales, y si no te responden es un problema. Sí, encima tener a Bernie del otro lado tirando piedras todo el tiempo. Claro. Sí, difícil, claro, ¿no? claro, permanentemente. Muy complicado. Y por último, Daniel Scioli también habló del tema, no sé si lo escuchaste. No, ese, a ver qué dijo Scioli. Agarrate, Catalina. El adicto es un enfermo, es un tema de salud pública. El narcotraficante es un delincuente, mercaderes de la muerte, y como tal hay que tratarlos con toda la fuerza de la ley. En eso yo estoy a la derecha de la derecha, Jorge, que quede ¿sí? claro. Si los tipos están dispuestos a todo, el Estado tiene que estar dispuesto a todo también. Usar todas las herramientas dentro del Estado de Derecho para combatirlos. Bueno, ahí está lo que decía Scioli. A la derecha de la derecha, dijo Scioli. Mirá vos. Fuerte, ¿no? Fuerte. Encima lo dijo No, sí, yo lo que creo que siempre salimos por el mismo lado y son todos soldaditos de Estados Unidos. Ese es el problema más serio que tenemos. Hago la excepción de Sabina, que realmente dice cosas distintas, y yo comparto mayoritariamente la opinión que dio siempre Frederick. Lo que pasa es que hay que tener decisión política en los partidos que siempre han gobernado la provincia de Santa Fe, fundamentalmente, y no la tienen porque los sectores conservadores son los que terminan manejando las herramientas del Estado. Por eso siempre le pido a los sectores populares y de izquierda de los partidos mayoritarios que se vayan de esos aparatos que son conservadores. ¿Hasta cuándo se va a sufrir la década del 70? Por dentro de esos aparatos no va a poder ser, tendrá que ser por afuera, alguna vez lo van a entender. Carlos, gracias por atendernos y bueno, te volveremos a molestar. Gracias, hasta cualquier momento. Un abrazo grande. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.